Hola, bienvenido a la lección 9 de la serie Discípulos formando discípulos. Estamos estudiando lo que implica el proceso del discipulado y en esta lección 9 vamos a estudiar las etapas hacia la madurez. La base bíblica está en Efesios 4:13 y dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo. En esta serie hemos visto que cada vez que escuchamos tu palabra, estamos creciendo espiritualmente. Estamos siendo mejores discípulos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy a cada persona que está escuchando esta lección. Cada persona que ha seguido esta serie porque está comprometida con poder obedecer de una mejor manera la gran comisión. Te pido que nos hables, que nos confrontes, que nos animes, que nos ilumines para poder obedecer lo que tu palabra quiere enseñarnos el día de hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice que nuestra meta como cristianos es crecer para ser maduros espiritualmente. La lección pasada aprendíamos que la meta más importante de Dios es que seamos más como Cristo. Y este crecimiento, este parecernos a Cristo, se da en un proceso gradual que depende, sí, en cierta manera, de cuánto tiempo llevamos en la iglesia, pero también de la profundidad de nuestra relación con Dios y también de nuestra propia disposición a crecer. Es decir, una persona nueva pero comprometida con Dios, que está apasionada por Dios, puede crecer más rápidamente que quizás alguien que ya lleva 10 años en la iglesia, pero no ha estado tan enfocado como debería estar. El pastor Guillermo Maldonado hace una comparativa interesante en este proceso de crecimiento espiritual y compara las etapas de la vida humana con las etapas de la vida cristiana. Hay lecciones bien interesantes que podemos aprender para evaluar dónde estamos en nuestra vida cristiana y qué podemos hacer para crecer. Quiero explicarte y describirte las etapas y al final de la lección estaremos haciendo una evaluación para ver dónde estamos y cómo podemos crecer para avanzar en este proceso de madurez. La etapa 1, pues es la etapa de un bebé. Ahí en la página 19 del manual vamos a ver algunas imágenes y si puedes ver la imagen del bebé es algo maravilloso, ¿verdad? Un bebé de 0 a 2 años, la edad donde el niño es tierno, donde naturalmente nos despiertan amor, ¿no? Los bebés, ver a un bebé sonreír, ver a un bebé dormido es algo maravilloso. Los bebés son tan tiernos, pero también en esta etapa pues los bebés no hablan, no caminan o están aprendiendo a caminar. Los bebés se llevan todo a la boca, no saben distinguir entre lo bueno y lo malo y pues sobre todo los bebés son muy dependientes de sus papás. No pueden hacer nada sin los papás, son muy dependientes. En el aspecto espiritual, las características son similares. Cuando una persona recibe a Jesucristo, cuando alguien es un recién convertido, es alguien lleno de amor, lleno de alegría, de gratitud, de fe. Está en este primer amor, ¿no? Donde quiere venir a la iglesia, donde quiere hablarle a otros de Jesús, donde se siente agradecido y adora y alaba porque está como recién convertido en su primer amor. Pero por el lado negativo, un recién convertido es alguien que pues emocionalmente no está tan firme y estable, puede ser movido por las circunstancias, no tiene tanta fuerza espiritual, tiende a ofenderse fácilmente si quizás no lo saludaron el domingo en el templo, ya no tiene ganas de ir a la iglesia, puede ser engañado fácilmente porque no tiene discernimiento espiritual y quizás de una predicación en YouTube que no es tan correcta bíblicamente hablando, pero la sigue y empieza a seguir ideas que pueden ser incluso contrarias a la palabra de Dios. Bebe leche y todavía no alimento sólido porque es pequeño. Y es entendible, pero no podemos quedarnos en la etapa de bebés, tenemos que crecer. Si tienes
poco tiempo en la iglesia, quizás te sientas identificado con esta etapa. Está tu corazón lleno de alegría, de fe, de gratitud, pero puede haber algunos aspectos negativos, ¿no? de este primer tiempo en la iglesia. Quizás no conoces tanto de doctrina, quizás no tienes todavía tanta fuerza espiritual, quizás sientes que te falta fe. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que avanzar. Es natural estar en esta etapa, es normal porque así empezamos todos, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Sabes? Puede haber bebés espirituales que llevan 20 años en la iglesia. A pesar de llevar tantos años en la iglesia, siguen con comportamientos y actitudes de bebés. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. La siguiente etapa, la número 2, es la de un niño. En griego la palabra es paidion. Es la etapa de un niño de 2 a 12 años aproximadamente. Como puedes ver en la imagen, pues ya es un niño más grande. En esta etapa los niños adquieren independencia, son más activos, aprenden mucho, captan las cosas bien rápido, tienen creatividad, empiezan a aprender cosas, se suben, juegan, corren, tienen un montón de energía. ¿Cómo son los niños? Quiero que lo pienses, ¿no? ¿Cómo son los niños de 2, de 5, de 8, de 10 años? Activos, aprenden, pero también tienen características negativas. Por ejemplo, no tienen control de sus palabras, dicen las cosas como van, ¿verdad? Sí es cierto que los niños hablan sin control, no piensan lo que dicen. Los niños a veces no saben comportarse. Pueden estar en un momento serio, pero a ellos se les va la vida en juego, pueden llegar a ser desobedientes, pueden ser indisciplinados, etc. Piensa en un niño de 2 a 12 años y vas a ver que tiene muchas de estas características. Ahora, ¿cómo es un niño paidión en el ámbito espiritual? Pues ya es alguien que está más firme en su fe, ya no es un recién nacido espiritual que no tiene fuerza, ya está más afirmado en la fe, ya es más independiente, ya busca la presencia de Dios sin que alguien tenga que estar detrás de él necesariamente. Incluso ya empieza a involucrarse en el servicio, es activo como los niños, ¿no? de 10 años, es activo, quiere participar, tiene creatividad, tiene ganas, tiene interés, tiene cosas muy buenas. Un cristiano que está en la etapa de niño paidión, pero también tiene defectos graves, producto de estar en pleno desarrollo. Como los niños, a veces no tiene control de su lengua. Un cristiano inmaduro puede juzgar, puede criticar fácilmente, no tiene filtros, a veces no piensa en las consecuencias de sus palabras. Puede ser todavía amigo del mundo, ya está en la iglesia, pero hay cosas del mundo que le siguen llamando la atención, la música, a lo mejor le sigue atrayendo el alcohol, hay cosas que lo jalan, a lo mejor no cae, pero hay cosas que todavía del mundo lo atraen. Puede tener doble ánimo, puede llegar a ser conformista y depende de la bendición de otros, así como un niño en esta etapa necesita que los papás lo alimenten. A veces un niño espiritual puede seguir dependiendo de la bendición de otros. Esta es la etapa 2, la etapa de niño espiritual. No sé si alcanzas a identificar las características, quizás te sientes identificado con ellas. Otra vez, no es necesariamente mala esta etapa. No es pecado estar en esta etapa. Todos pasamos por esta etapa. Todos fuimos bebés espirituales. Todos fuimos niños espirituales. Es parte natural del crecimiento espiritual. Lo que está mal es quedarnos en esa etapa estancados. Tengo que crecer. Tengo que avanzar. Tengo que dejar de ser un bebé espiritual que solo toma leche para ser un niño, para ya tener más firmeza en la fe. Pero después de ser niño tengo que seguir creciendo a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la de joven adolescente, que en griego la palabra es teknón. En el sentido natural es un adolescente, una etapa que marca el proceso de transformación de niño
en adulto. Es una etapa bonita donde la persona desarrolla su independencia, su propia mentalidad, sus convicciones, pero también puede ser una etapa muy peligrosa. Es casi universalmente conocido que los adolescentes se caracterizan por la rebeldía, el desorden, los cambios de humor. Es algo normal en esta etapa del desarrollo natural del ser humano. El adolescente espiritual, el tecnón espiritual, también refleja algunas de estas características. Ya está más desarrollado, ya está transformándose en un cristiano más maduro, ya no depende tanto de los otros, ya está sirviendo, ya está más firme en la iglesia, ya lleva un tiempo firme en la iglesia, pero empieza a desarrollar ciertas actitudes. Por ejemplo, ya no es tan fácil que se sometan a sus líderes. Como un adolescente empieza a rebelarse. ¿Por qué me dice? Es que el pastor... Empiezan a notar los defectos de otras personas y pueden criticar esos defectos y pueden cuestionar por qué. ¿Por qué tengo que hacerle caso a la líder de damas? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi líder de alabanza, al pastor? ¿Por qué me dice esto? Se rebelan cuando son corregidos como un adolescente. Están cuestionando el porqué de las reglas, pueden ser susceptibles al orgullo. Si yo ya sé más de la Biblia que fulano, si yo ya sé más de la Biblia que sutano, si cuando oro a Dios contesta mi oración, ¿por qué tengo que someter? ¿Por qué no soy líder yo? ¿Por qué? Y empieza esta cuestión de rebeldía, de desorden, típico del adolescente humano. También se refleja en el área espiritual. ¿Sabes que si no se tiene cuidado, un adolescente puede ser causa de graves conflictos dentro de la iglesia? Puede ser causa de conflictos, de hacer grupitos dentro de la iglesia, de quebrar relaciones dentro de la iglesia. Es una etapa difícil. Otra vez, no está mal, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo espiritual. El adolescente espiritual también tiene cosas buenas. Ya está dejando de ser un niño y se está convirtiendo en un creyente maduro. Está sirviendo, está empezando a tener su propio razonamiento, está adquiriendo convicciones cristianas, pero también tiene defectos graves. Y es una etapa peligrosa. No podemos quedarnos como adolescentes, como este tecnón espiritual. Tenemos que avanzar. La etapa 4 es la etapa del adulto, telio. En esta etapa de la vida, en la etapa de la adultez, el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psicológico. Su personalidad, su carácter se presentan firmes y seguros. Tienen la capacidad plena para decidir y actuar en consecuencia. Puedes ver la imagen en la página 20, ya ves a un adulto más maduro, ya más correcto, más desarrollado, alguien que tiene ya una plenitud de desarrollo biológico, firme, seguro. Esa es la imagen de un adulto. Espiritualmente hablando, el creyente telio ya también es alguien más maduro, que ya superó la etapa de ser un bebé, de ser un niño, ya superó la adolescencia espiritual y ahora como adulto ha aprendido a oír la voz de Dios. Tiene una vida devocional firme en la palabra, en la oración. Es maduro, es sabio, ya da fruto en su carácter. El fruto del Espíritu es manifestado: amor, gozo, paz, paciencia. Manifiesta el fruto del Espíritu. Conoce su identidad en Cristo. Ya no necesita ser orgulloso porque sabe quién es en Cristo. Es humilde. Es prudente al pensar, es prudente al hablar, ya no critica por criticar. Está desarrollando el carácter de Cristo, sabe distinguir lo bueno de lo malo, tiene hambre de la palabra, es estable emocionalmente, ha aprendido la importancia de la honra, honrarnos los unos a los otros, honrar a aquellos que lo presiden en el Señor. Es un cristiano maduro. Un cristiano que ha alcanzado una estabilidad espiritual. ¿Puedes identificar las características de esta etapa? Quizás pueda ser la etapa en la que estás. Y si todavía no estás en ella, pues bueno,
Hay que pasar de bebés a niños, adolescentes, para llegar a adultos, pero no es la etapa final. La etapa número 5 es la de padre, o en griego pater. Se refiere a un adulto, pero que ya tiene descendencia. Y por tanto, ahora que es padre, entra en una etapa diferente, donde ya no solamente se trata de él, ya hay una cuestión de cuidado, de provisión, de liderazgo, de amor hacia sus hijos. Puedes ver la imagen, es un hombre ya maduro, pero que ahora vuelca su cuidado, su amor, su esfuerzo en un bebé, en su hijo, en su descendencia. Dentro de la vida cristiana, esta etapa se logra después de haber caminado fielmente a lo largo del tiempo. Esta etapa sí implica un caminar fiel. No se va a dar de la noche a la mañana. Implica fidelidad a lo largo del tiempo, desarrollando un gran compromiso con la gran comisión. Obviamente aquí los hijos no se refiere necesariamente a los hijos físicos que podamos tener. Más que hablar de hijos físicos, aquí la referencia es a los hijos espirituales. Empezamos a dar fruto. Predicamos el evangelio, pero discipulamos a otros. Implica que el creyente pater tiene un gran anhelo de enseñar a otros para que conozcan a Jesús y crezcan. Ya no solamente se preocupa por su propia vida espiritual, sino quiere ayudar a que otros conozcan a Jesús y que otros crezcan en Jesús. Se goza en predicar el evangelio y ver a esas personas que llegan a la iglesia y son bebés espirituales, pero quiere que pasen de ser bebés a ser niños, a ser adolescentes, a ser adultos maduros. Esta persona está comprometida. Por tanto, invierte su tiempo al ir a enseñar, al ir a predicar, al visitar, a animarlos. Invierte sus talentos, invierte su experiencia en otros. Ya no solamente se trata de él, está empezando a invertirse, a dejar legado, a ministrar espiritualmente a otros. Los equipa, los alienta, los motiva, los impulsa para que puedan desarrollar sus capacidades, para que crezcan espiritualmente, para que sirvan, para que descubran y usen sus dones en el reino de Dios. En resumidas cuentas, es un discípulo maduro que está haciendo discípulos. Llegamos a la parte importante. ¿Dónde estoy yo? Obviamente este panorama no pretende ser exhaustivo ni perfecto, pero creo que nos da una idea bastante clara, ¿no? Al analizar la vida humana podemos hacer una comparación con la vida espiritual. Un bebé tiene estas características, un bebé espiritual también las refleja. Lo mismo respecto a un niño, lo mismo respecto a un adolescente, un adulto, un padre. Las características de la vida humana se reflejan de alguna manera en la vida espiritual y nos ayuda a comprender en qué etapa de la vida humana y espiritual nos encontramos. Nos enseña que tenemos que crecer. El bebé puede ser muy lindo y muy bonito, pero no puede quedarse así, tiene que desarrollarse. El niño tiene que crecer, el adolescente tiene que crecer, el adulto tiene que reproducirse. Es algo natural en la vida humana crecer. Es algo natural en la vida espiritual crecer y ser más como Cristo. Por tanto, tenemos que evaluarnos, tenemos que mirarnos frente a un espejo y decir: estoy en esta etapa. Ser sinceros, una vez más, nadie te va a evaluar, nadie te va a preguntar dónde estás. Eres tú y Dios. ¿Dónde estoy? Para ver hacia dónde tengo que ir. Así es que vamos a realizar esta actividad. Te voy a invitar a que le des un repaso rápido a las etapas de madurez cristiana y puedas primero señalar en qué etapa de madurez estoy. Es algo personal. No tienes que compartirlo con nadie si no quieres hacerlo. Entre tú y Dios solamente identifique y di en qué etapa estoy. A lo mejor yo soy un nepio, un bebé. A lo mejor soy un paidión, un tecnón, un telio, un pater. Ninguna etapa es en sí misma mala. Ninguna etapa es mala. Es parte normal del crecimiento cristiano, pero sí tenemos que crecer. Por eso la segunda pregunta de la actividad es: ¿qué necesito hacer o qué necesito dejar de hacer
para pasar a la siguiente etapa? Si soy un bebé, ¿en qué necesito trabajar para ahora ser un niño? Si soy un adolescente, ¿qué necesito trabajar en mi vida espiritual para ser un adulto telio, maduro? Les invito a que trabajemos en esta actividad. Ya que nos hemos evaluado, tenemos que tomar las decisiones que nos ayuden a avanzar en el proceso hacia la madurez. Tenemos que ir siempre a más. No podemos conformarnos. Incluso si ya estás en la etapa de pater, tienes que esforzarte en seguirte reproduciendo, en seguir predicando el evangelio y haciendo discípulos. Tienes que esforzarte en dejar un legado en otras personas. Siempre hay que madurar, porque queremos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te invito a que hagamos una oración para que le digamos a Dios que nos ayude a avanzar en las etapas de la madurez cristiana. Señor, gracias por el tema el día de hoy. Creo que esta metáfora nos ayuda mucho. Comparar las etapas de la vida humana con las etapas de la vida espiritual nos ayuda a tener una idea de cómo tenemos que ir creciendo. Nos ayuda también a comprender en qué etapa nos encontramos. Yo no sé, Señor, en qué etapa se encuentra cada una de las personas que están escuchando esta clase. Quizás alguno de ellos lleva poco tiempo en la iglesia, es un bebé espiritual. Ayúdalo a crecer a la siguiente etapa de niño paidión. Quizás alguien está en esta etapa de niño paidión y necesita avanzar a ser un tecnón, un joven. Alguien necesita pasar de tecnón, adolescente, a ser un adulto telios maduro. Alguien que ya es un adulto necesita convertirse en pater y empezar a dar fruto. No importa en la etapa en la que estemos, tenemos que trabajar para seguir creciendo y parecernos a ti. La meta, Señor, es que podamos ser estos pater, que seamos maduros, pero también que nos reproduzcamos en otros, ser discípulos formando discípulos. Yo te pido que nos confrontes con la realidad de dónde estamos, pero también que nos ayudes para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder tomar las decisiones que nos ayuden a avanzar hacia la siguiente etapa de madurez. Que no nos conformemos. Si bien es cierto que ninguna etapa es mala en sí misma, porque son parte del desarrollo cristiano, lo que sí está mal es estancarnos, es quedarnos en una etapa y no avanzar de ahí. Permítenos avanzar, permítenos crecer, permítenos madurar, permítenos tomar las decisiones, las acciones correctas y dejar de hacer lo que tengamos que dejar de hacer para avanzar como cristianos y ser creyentes maduros en ti. Ayúdanos a ser discípulos maduros. Discípulos que estén dando fruto, discípulos comprometidos y obedientes con la gran comisión. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.